Mis queridos peques, les quiero mandar un saludo muy grande para 2054 TV. Sí, 2054 TV y de Dinahuapi al mundo. Papá Noel les manda un abrazo muy grande para todos, que tengan feliz Navidad y próspero año nuevo. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Feliz Navidad 2054 TV! Mi nombre es Antonio Sidar, muchos me conocen por Tonche, que es la forma también en la que desde la infancia me han conocido en el barrio, que tiene que ver con mi padre, con mi familia paterna, porque es Antonio, pero en idioma esloveno. Nací hace bastantes años, me voy a sacar el barbijo, porque estamos manteniendo la distancia correspondiente, así que está bien. Nací hace 56 años acá en Bariloche, viví algunos años fuera de nuestra querida ciudad y en el año 96 aproximadamente regresé casi para quedarme. Después tuve algún pequeño periodo de tiempo en el cual estuve otra vez trabajando en otros lugares y finalmente ahora estoy por aquí trabajando en El Cordillerano, en el diario El Cordillerano, que tiene una radio y que hoy en día, más allá de la cuestión del papel, que se ve sumamente restringido por la pandemia en su circulación, estamos muy enfocados en el crecimiento de la página web, en lo que es la experiencia digital, que es lo que actualmente todos consumimos, ¿no? Para que ustedes se den una idea, ya más del 50% de nuestro tráfico cotidiano de noticias se da por los teléfonos celulares y hay una gran preeminencia además de las notas que están vinculadas a las redes sociales, no solamente al sitio de noticias. Así que es toda una experiencia que para quienes comenzamos con el periodismo de la vieja escuela es muy interesante, pero que nos obliga a estar siempre aprendiendo, siempre tratando de aprender de los jóvenes y de cómo esos jóvenes al mismo tiempo nos ayudan a nosotros, pero nosotros los ayudamos a ellos a no perder el foco de la cuestión, que es no cómo se digan las cosas, sino qué es lo que se dice en definitiva, ¿no? ¿Cuál es el mensaje? ¿Cuál es el fin de los medios de comunicación? ¿A qué deben aspirar? ¿Qué pueden aportarle a la sociedad? Seguramente algo muy modesto, pero también algo muy, muy contundente. Así que este trabajo, más allá de sus modalidades que van cambiando con los años, y llevo más de 35 años haciéndolo, tiene la misma esencia, que es hacer que la gente se cuente sus cosas más profundas, sus cosas más superficiales, las más sencillas, las que son a gran escala y las que son de la cuadra, del barrio, y seguramente todas tienen su valor, y si uno se pierde una mirada sobre alguna de ellas, se está perdiendo una parte de lo que llamamos la vida, ¿no? Así que nada, muy contento y muy satisfecho de una carrera larga. A veces uno siente que tal vez demasiado larga, pero en definitivamente totalmente bendecida, totalmente bendecida. Desde muy chiquito quise ser locutor. En mi recuerdo de infancia está el hecho de haber transmitido cualquier cosa que pasara frente a mis ojos, desde carreras de autos con una latita y jugando, hasta partidos de fútbol, por supuesto, y siempre muy atento a la radio, ¿no? Más que a la televisión. Así que cuando más o menos tuve que definir mi vocación, me debatía un poco ahí entre dos o tres cosas. La abogacía me gustaba mucho. Me gustaba mucho el tema de la aviación. Por suerte, después con los años pude ser piloto privado de avión, pero como modo de ganarme de la vida elegí estudiar locución. Me fui a estudiar a Buenos Aires. En aquellos tiempos era el único lugar donde se podía estudiar. Había dos lugares que confluían en uno solo, porque estaba el ISER, y para
los que no ingresaban al ISER, porque entraban de a muy poquitos, había otro cupo pequeñito en una instancia privada, que era el COSAL, que creo que todavía existe, pero que después rendía su examen final en el ISER. Así que eso es lo que tuve la suerte de hacer, de formarme en Buenos Aires como locutor nacional, que es como la máxima categoría de locutor. En aquellos tiempos toda esta formalidad era, por cierto, muy importante, y así ingresé en el año 82 y en el 85, con muy poquitos años, apenas 21 años, ya era locutor nacional y regresaba a Bariloche, donde no conseguí trabajo inmediatamente. Había solamente, acuérdense, una radio, la Radio Nacional, y un solo canal de televisión, Canal 6. No existía ni el cable, era otra realidad, ¿no? Y bueno, después empecé a trabajar en un programa de esquí que se llamaba Informe Blanco, que se llama Informe Blanco, todavía Rodrigo Saliba lo hace, con el papá de Rodrigo, con Raúl. Esa fue la primera vez que trabajé en televisión. En radio trabajé en Radio Nacional, tuve la suerte de estar rodeado de gente que ha hecho la historia de la radiofonía de Bariloche, de los cuales por acción, por omisión, por empatía, por reto, por lo que fuera, realmente creo que aprendí, ¿no? Que terminé de aprender por lo menos la mirada respetuosa, cuidadosa sobre el oyente, sobre el televidente en el caso de la tele. Y bueno, fue así que un día se produjo una vacante en aquel Canal 6 de locutor de cabina, que es algo que creo que tampoco existe más, que era alguien que hacía mitad trabajo burocrático en una cabina en off y que cada tanto tenía algunos avisos que leer. O leía el aviso del próximo programa indicando qué es lo que venía en la programación, o la hora, la temperatura. Bueno, pasaba largos minutos sin hacer nada, pero tenía esa función que cumplir porque había algunos avisos en vivo, avisos clasificados, la apertura de transmisión, el cierre de transmisión, y eso empecé a hacer. Me acuerdo que Pancho García un día decidió irse del canal porque se iba a trabajar al diario Río Negro y me ofreció a mí reemplazarlo, así que ahí entré al canal ya como personal. Y después, bueno, en el año 86 el canal se vendió, lo compró Néstor Vidal, Enrique Taboada, Eduardo Metzger, y ellos decidieron darle una nueva impronta al canal, y de a poco se produjo un camino en el cual nosotros, los jovencitos de aquel entonces, empezamos a hacer el noticiero cotidiano, reemplazando ni más ni menos que a Carlos Bustos y Roy Madsen, que eran en aquellos tiempos la palabra santa de la ciudad, ¿no? Así que, bueno, ahí empecé con la cuestión de hacer programas de televisión, en los cuales tuve la suerte de participar de muchos acá en Bariloche, por ejemplo en la etapa inicial de Habitando el Sur, que era un programa muy lindo con el que íbamos a la zona rural, o bueno, este mismo Informe Blanco que les contaba, o el noticiero, en el que yo hacía la parte de deporte fundamentalmente, hasta que en el año 92 aproximadamente empezamos a hacer un convenio con un grupo de canales que habían comprado un canal de televisión en Buenos Aires, o habían ganado la licencia, que eran canales del interior que formaron lo que se llamó Telefe, lo que hoy conocemos como Telefe, que era Televisión Federal. Y ahí, bueno, algunos de nosotros nos ofrecieron a ver si queríamos formar parte de esa experiencia en Buenos Aires. Yo acepté y estuve unos años trabajando en Telefe Noticias y en la red de cable de Telefe, lo cual fue una experiencia maravillosa que dejé en el año 96 para volverme a Bariloche, para elegir criar a mi hija de otra manera y vivir de otra forma, y hacerme cargo de aquel pequeño Canal 6 en aquel momento, con muy poquito personal, apenas menos de 15 personas éramos, y empezar toda una cuestión que es un poco ya más conocida de crecimiento. Después esta empresa familiar se vendió, la compró el grupo Clarín, y ahí es todo más o menos historia conocida, ¿no? Ahí fue donde incorporamos también un medio de tipo digital, de noticias,
el Bariloche 2000, que era propiedad otra vez de Pancho García, con lo cual veo que me he cruzado varias veces en la vida con Pancho García, siempre para bien. Y bueno, y después también creamos una radio de frecuencia modulada, ya cuando había muchísimas radios en Bariloche. Esa podría ser como una pequeña síntesis de una historia en la cual siempre agradezco a Dios porque me han pasado todas las cosas que le pueden pasar a un periodista. Creo que menos Juegos Olímpicos, todo lo demás de las grandes instancias, la Fórmula 1, el MotoGP en materia deportiva, no sé, los Juegos Panamericanos, por supuesto el fútbol, la Copa América, los mundiales de fútbol, viajes al exterior para vivir experiencias que de otra manera sería casi imposible, ¿no? Como ir al lanzamiento de una nave espacial, cosa que hicimos acompañando a INVAP en algún momento, experiencias que para las que uno solo tiene agradecimiento y solamente cuando las mira tiene que decir qué suerte, más allá de la suerte última o primera de haber conocido a tanta gente tan querida a lo largo de todos estos años a raíz de la profesión que la vida me regaló, haber conocido a tanto personaje más o menos ocupante de las primeras planas aquí en Bariloche, desde haber pasado, no sé, una tarde tomando mate con Otto Meiling hasta haberse sentido en cierta manera amigo o compañero de ruta de alguna de las grandes glorias del periodismo local o de los medios de comunicación, o haber pasado momentos durísimos de nuestra historia, como alguna intendente que debe irse antes de tiempo, o alguna crisis como la del 2001, en la cual como medio de comunicación uno sintió que tenía tanta responsabilidad y que tenía que tener tanto cuidado con lo que estaba pasando en nuestro querido pueblo, ¿no? La Tobiana, el almacén más completo de Dinahuapi, un local con amplio espacio y estacionamiento para la comodidad de los clientes. Gran variedad de marcas de vinos y, por supuesto, los mejores fiambres y quesos. Aceptamos todas las tarjetas. Y lo más importante, atendido por su dueño. Los esperamos en Estados Unidos 830, frente a la Ruta 40. Arenera del Sur. Realizamos ventas de hormigón elaborado, áridos a granel o en bolsón, movimientos de suelo, servicio de bombeo y asesoramiento en obras. Teléfono 0294-442-4363 o 444-0700. Nos encontramos en Ruta Circunvalación, kilómetro 6800 Bariloche. Tribunal de Contralor en Dinahuapi. Los Calafates 785, de lunes a viernes, de 9 a 13 horas. Salud mental en Dinahuapi y Bariloche. Atención de niños, adolescentes y adultos. Licenciada Mariano Sarrentino. Teléfono 294-428-6952. COT Extremo Sur. Prótesis traumatológicas. Cadera, rodilla, craneosplastía, reconstrucción 3D, equipamiento y material médico. Teléfonos 294-437-1031 y 456-3595. El Obturador, producciones audiovisuales. Teléfono 11 44 12 37 95. CB5, Escuela de Christian Baldrich. Anécdotas miles, por supuesto, muchas de ellas
no son fáciles de contar públicamente, pero bueno, la mayoría han prescripto ya por la cantidad de años, pero siempre la cuestión de los medios de comunicación tiene esa mezcla de que hay una responsabilidad y hay una seriedad frente al micrófono, frente a la cámara, pero detrás hay todo un ambiente de juego que creo que se mantiene en todos los lugares donde un medio de comunicación funciona y funciona bien, ¿no? No deja de ser una experiencia gratificante, entonces uno, puertas adentro, o se relaja, o se lo toma a broma, y es ahí donde se cometen errores monumentales o se generan anécdotas gloriosas. Siempre recuerdo en aquellas épocas de Radio Nacional lo que eran los avisos que te agregaban a último momento, los avisos para el hombre de campo. Esto ya lo habrán escuchado, porque tiene múltiples variantes de lo mismo, ¿no? Es como el cuento de los aparecidos, siempre es el mismo aparecido, pero con diferentes variantes. Bueno, esto era así, a último momento te acercaban el papelito donde decía el aviso de campo, ¿no? Se comunica a fulanito de tal, que mañana a tal hora lo espera en la tranquera la yegua de su hermana, ¿no es cierto? O cosa por el estilo, que son chistes sumamente infantiles que a lo mejor dicho fuera del contexto son hasta ridículos, pero que en el momento dificultan mucho continuar, o cuando uno comete un furcio presentando una nota seria o en un momento serio, del cual después es muy difícil salir. Me ha pasado muchas veces, o confundirme el entrevistado, o cometer errores muy groseros, de los cuales después la nota es imposible que continúe, ¿no? Y en la televisión grande, por ahí lo que pasaba al trabajar en un noticiero como Telefe Noticias, que tenía tanta audiencia, tenía tanta importancia, es que los personajes, los grandes personajes, tenían como que te estaban viendo por la televisión y uno por ahí no se daba cuenta. Entonces me ha pasado de joven hacer, no sé, un informe sobre Maradona y que te digan, che, necesito hacer un informe negativo sobre Maradona, y que resulta que Maradona después estaba viendo, ¿entendés? Y del entorno de Diego te mandaban el mensaje, mirá, flaco, te voy a matar, ¿viste? Y esas cosas eran tan reales como que me ha pasado, bueno, con Maradona varias veces, porque además Maradona es polvorita, ¿no? Entonces, en aquel tiempo mucho más, y muchísimas veces decía, no, con ustedes no hablo, con vos no hablo. Me tocó la crisis del Boca de Cabaret, del Boca de el Beto Márcico y de Diego Latorre, en el cual nos hacían formar una filita y uno tenía que levantar su micrófono o su credencial y le decían con vos sí, con vos no, con vos sí, con vos no. Y después uno tenía que volver sí o sí con alguna nota a su medio, con lo cual teníamos cierta camaradería entre los cronistas, cuidándonos, y a veces el archienemigo, el de Canal 13, te prestaba una nota porque vos no habías podido hacer la tuya porque el protagonista no había querido hablar con vos. Y eso, bueno, Boca, que es un mundo muy especial, es un mundo en el que sucedía, por lo menos en aquel momento, no sé si pasa ahora, que había gente con acceso y gente sin acceso. Con River pasaba lo mismo, con la selección argentina pasaba lo mismo. Me tocó la época dura para el periodismo de Daniel Passarella, técnico de la selección argentina, donde realmente había un maltrato al periodismo impresionante. No digo que el periodismo no se lo merezca más de una vez, Lo que digo es, para el simple cronista que iba y le decían, bueno, párense delante de esta puerta que por acá van a salir los jugadores. Y después resulta que por la otra parte del predio de Seiza se iban en auto y se iban todos, y vos tenías que volver a tu laburo a explicar que no tenías ni una nota del entrenamiento. Bueno, era algo muy duro, ¿no? Eso pasó en la época de Passarella. Tuvo Passarella una época en la cual sentaba a los jugadores en el comedor de Seiza, de la concentración, y uno tenía que entrar como cronista y parecía que los cabeceaba como en los bailes de antes, invitarlos a charlar, y el jugador te decía que sí o que no, y era una situación como tan tragicómica como suena, era dramática, porque vos necesitabas que alguien te dé pelota, y en lo posible alguien importante. Siempre recuerdo eso.
Y hablando de esas épocas, como recuerdo hermoso, que seguramente él no se debe acordar, pero que fue muy lindo, es que en los Juegos Panamericanos de Mar del Plata del 94, fíjense de los años que estoy hablando, salió campeón de fútbol también la selección argentina. Y en esa selección estaba el Burrito Ortega. Y recuerdo que dimos la vuelta olímpica con ellos, porque teníamos los derechos, compartiendo la vuelta olímpica cuando salieron campeones, y mi camarógrafo se le ocurre tomarlos de espaldas y se tropieza para atrás con una manguera de bomberos y cae. Entonces, bueno, la situación jocosa de todos los jugadores y demás, y después, bueno, che, flaco, ¿estás bien? ¿No estás bien? Esperando el momento de la premiación. Y quedamos al lado del Burrito Ortega, y recuerdo muy bien que el Burrito estaba como con las manos en las rodillas y en una actitud de pensar, y le digo, ¿estás bien, Ariel? Sí, estoy contento. Y tuve una de esas charlas por las que uno pagaría, ¿no? Con un ídolo, de preguntarle, ¿pero en qué estás pensando? Y me contó que estaba pensando en su pueblo, en sus viejos, en lo que había pasado para llegar hasta ahí. Era muy chiquitito todavía. Recuerden que los juveniles son los que juegan panamericanos, por ejemplo, reforzados siempre con algún mayor, pero él era de los chiquitos. Y hablando de eso, de lo difícil, de lo duro que era ser futbolista profesional y llegar hasta ahí, una situación sumamente grata, ¿no? Rara, extraña, como fuera del tiempo, si uno lo ve muchos años después. Y también con el mismo protagonista recuerdo que cuando empezó a andar bien en la primera de River, que también estaba Pasarela, el técnico de River en este caso, se compró un auto contrariando lo que Pasarela decía que primero había que comprarse la casa y después el auto. Entonces, ¿qué hacían los chicos que se compraban autos? Lo dejaban a unas cuadras del Monumental y no lo podían mostrar. Y el cuento es que algunos de ellos, porque en definitiva eran jovencitos igual que uno, te decían, che, me compré un auto, qué sé yo, ¿lo querés ver? Y ir a ver el auto del tipo que después resultó ser una superestrella, pero que en aquel momento era un nene que se había comprado el primer auto de su vida. Bueno, eso, cosas muy lindas que regala esta profesión. Bueno, muchísimas gracias por la oportunidad de charlar. No es algo que especialmente uno haga en los medios de comunicación, hablar de uno. Generalmente la idea es hablar de los demás y de las cosas que le pasan a los demás, pero muchas gracias por esta gratísima circunstancia de venir a visitarnos. Muchas gracias por la batalla de hacer televisión en el interior del país, de hacer televisión en Dina Huapi. No es un juego fácil, ¿no? Es un juego donde la gente cambia de canal y a todos nos pasa. Con el simple control remoto tiene al lado a Turner y dice, bueno, es lo mismo que 2054 TV, es lo mismo. Y realmente no se termina de comprender la diferencia que hay. Pero el que está acá, el que está en tu pueblo, el que está en tu lugar, puede y tiene la obligación de contar la historia como nadie de afuera. Y ese es un valor que primero tiene que cuidar el que lo hace, pero también tiene que cuidar el comerciante, el anunciante, el televidente, saber que eso tiene un valor, el valor de lo artesanal, que es único, ¿no? Y que forma parte, en definitiva, de la cultura de un lugar. Así que muchas gracias y muchos éxitos. Un abrazo. La Tobiana, el almacén más completo de Dina Huapi. Un local con amplio espacio y estacionamiento para la comodidad de los clientes. Gran variedad de marcas de vinos y, por supuesto, los mejores fiambres y quesos. Aceptamos todas las tarjetas. Y lo más importante, atendido por su dueño. Los esperamos en Estados Unidos 830, frente a la Ruta 40. Arenera del Sur. Realizamos ventas de hormigón elaborado, áridos a granel o en bolsón, movimientos de suelo, servicio de bombeo y asesoramiento en obras. Teléfono
0294-442-4363 o 444-0700. Nos encontramos en Ruta Circunvalación, kilómetro 6800 Bariloche. Tribunal de Contralor en Dina Huapi. Los Calafates 785 de lunes a viernes de 9 a 13 horas. Salud mental en Dina Huapi y Bariloche. Atención de niños, adolescentes y adultos. Licenciada Mariano Sarrentino. Teléfono 294-428-6952. COT Extremo Sur. Prótesis traumatológicas. Cadera, rodilla, craneosplastía, reconstrucción 3D, equipamiento y material médico. Teléfonos 294-437-1031 y 456-3595. El Obturador, producciones audiovisuales. Teléfono 11 44 12 37 95. CB5, Escuela de Christian Baldrich. ¿Querés salir en la tele? Mándanos tu saludo y nosotros lo ponemos al aire. WhatsApp 11 44 12 37 95.